El cine siempre ha estado en un complicado punto intermedio entre ser un arte y simplemente un entretenimiento. Por eso, si buscas un top de las mejores películas de la historia, lo más seguro es que en primera posición suele estar una película que cae justo en ese punto intermedio entre ser entretenimiento que el público disfruta y una obra que explora la capacidad artística del cine como medio. Es decir, El Padrino, o Ciudadano Kane, o Vértigo. Todas esas son películas excelentes, indudablemente con pretensiones artísticas, pero ante todo son películas bastante disfrutables. O sea, la gente piensa que Ciudadano Kane es un rollo art house solo porque está en blanco y negro, pero no. En su época era una peli comercial para el gran público producida por una major, y tanto El Padrino como Vértigo son películas divertidas, con suspense y acción y giros de guión y grandes momentos emotivos. Cada 10 años la revista Sight and Sound organiza una lista de las mejores películas de la historia en la que votan algunos de los críticos y analistas de cine más importantes del mundo. Durante 50 años ganó de manera ininterrumpida Ciudadano Kane, hasta que en el 2012 Vértigo se hizo con el primer lugar. Pero en 2022, cuando se volvió a hacer la lista, esas dos quedaron tercera y segunda respectivamente. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este vídeo, ¿cuál crees que fue la película que eligieron como la mejor de la historia? Porque vamos a ser realistas, los críticos no van a elegir El Señor de los Anillos por mucho que nos guste y por muy buena que sea. Quizá eligiesen un gran clásico americano como Centauros del Desierto o Alguien voló sobre el nido del cuco. Pues no, a lo mejor se fueron por una película europea representativa de algún movimiento fundacional como lo fue la Nueva Ola Francesa, con películas como Cleo de 5 a 7, pues tampoco. Quizá eligiesen una película asiática, al fin y al cabo cualquier película de Kurosawa suele entrar en esos tops, pues no. La película elegida fue la obra belga-francesa titulada Gentleman 23 Quai du Commerce 1080 Bruselas, dirigida por Chantal Akerman. Y cuando se publicó la lista, la gran mayoría de personas no teníamos ni idea de qué era esta película. Todo el mundo pensó que era típica peli rara de críticos, pero es que resulta que Sight and Sound hace dos listas distintas. En una votan los críticos y en otra votan directores como nuestro querido Scorsese. La lista de los directores la ganó 2001, Una Odisea en el espacio, seguida por Ciudadano Kane y El Padrino. Estas son elecciones bastante más normales, pero es que la cuarta vuelve a ser Gentleman 23 Quai du Commerce 1080 Bruselas. Así que en 2022 todo el mundo se preguntaba qué tiene de especial esta película para fascinar tanto a críticos como a directores. Pues la sinopsis es la siguiente. Una ama de casa realiza tareas del hogar lentamente. Dura 3 horas. No estoy de broma, la peli va de eso. Pero analicémosla en serio durante un momento. El título de la película es el nombre de la protagonista, Gentleman, y la dirección de su casa, lugar donde se desarrolla casi toda la acción. Pero como la única manera de realmente entender lo loca que es esta película es viéndola, vamos a analizar el principio. Comienza con nuestra protagonista, Jen, en su cocina, un espacio muy recurrente en la película, y está preparando la cena. Un señor llega a su casa, se mete con ella en el dormitorio y hay una elipsis. Después el hombre le da algo de dinero y se marcha, por lo que entendemos que Jen se está prostituyendo. Acto seguido, continúa preparando su plato, hace la cama y se da un baño. La escena del baño no la puedo mostrar, pero es literalmente un plano fijo de ella bañándose durante unos 3 minutos. Después de eso, limpia la bañera con mucho énfasis y prepara la mesa porque ha llegado su hijo. Durante una gran parte de la cena, ninguno habla sobre nada, simplemente comen en total silencio en un plano fijo muy largo. John se da un viaje a la cocina para servir el segundo plato y la cena continúa. Aquí sí que intercambian un par de frases, pero son totalmente banales. Hablan sobre si la comida habría quedado mejor con más o menos agua. Después de recoger la mesa, el hijo se pone a hacer sus movidas, mientras que John lee una carta de su hermana, en la que dice que debería volver a casarse. Aquí descubrimos que ella es viuda. El hijo se sienta en el sillón y ella se pone a coser un jersey, durante mucho rato. Después de salir brevemente a la calle y volver, ambos se preparan para irse a dormir. Se dan las buenas noches con una incómoda conversación y cada uno se va a la cama. Apagan la luz y se duermen. Fin del día 1. Esta secuencia ha durado 40 putos minutos y realmente no ha pasado nada. Lo único que sabemos de Jan es que es una ama de casa viuda, que tiene una relación distante con su hijo y que se prostituye para ganar algo de dinero. Si no te ha parecido suficiente, no te preocupes porque todavía quedan 2 horas y media de lo mismo. Planos fijos de varios minutos de duración de ella pelando patatas, haciendo la cama, yendo a hacer la compra y de vez en cuando atendiendo a alguno de los hombres que llega a su casa. ¿Pero por qué?
¿Qué sentido tiene hacer una película así? Bueno, pues Gentleman es parte del género slow cinema, películas en las que la acción sucede tan lentamente que parece no estar pasando nada. ¿Y qué propósito tienen estas películas lentas más allá de poder presumir en Letterboxd de haberlas visto? Para entenderlo hay que retraerse a una famosa frase del director francés Jean-Luc Godard, en la que dice que la forma debe servir al contenido. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente el contenido de una película es el qué y la forma es el cómo. Lo que dice Godard es que la forma en la que una película está dirigida, fotografiada y actuada debe tener sentido con respecto a lo que te está contando. Por ejemplo, Requiem por un sueño es una película desesperante, prácticamente una pesadilla sobre las adicciones. No tendría ningún sentido que estuviese grabada con esos planos largos y gentiles de Orgullo y Prejuicio, sino que lo apropiado para una historia sobre cómo las adicciones te destrozan la vida es un montaje frenético, unos encuadres que deforman las caras y te hacen sentir incómodo y una música estridente que podría salir de una peli de terror. Por eso, si vas a contar la historia de una ama de casa, lo suyo es que la película sea aburrida y repetitiva. Porque así es la vida de una ama de casa. Jan se pasa el día cocinando para los demás y haciendo cualquier cosa para pasar el tiempo muerto. La relación con su hijo es fría y distante, y por eso la directora te obliga a estar sentado en silencio junto a ellos durante todo lo que dura la cena en un plano fijo. La cámara no puede huir, no puede moverse y escaparse de esta situación aburrida. El espectador está obligado a sentir la misma incomodidad que los personajes. Pero esto no acaba ahí, sino que la vida de Jan es especialmente triste. Ella está totalmente sola y por problemas económicos tiene que prostituirse. Con estos planos eternos podemos casi notar el peso de su existencia, cómo su vida, pese a ser más o menos acomodada, es una tortura constante. Por ejemplo, hay una elipsis en la escena de sexo, pero luego la escena del baño es horriblemente larga, casi como si Jan quisiera frotarse la culpa fuera del cuerpo, ya que se siente sucia. Y luego también la acompañamos en la soledad posterior al limpiar la bañera. La película está dividida en varios días que en esencia son muy parecidos a este, pero hay pequeños detalles que te dejan ver poco a poco como ella se está quebrando. Detalles insignificantes como que se le olvida echar sal a las patatas, algo que siempre está en su rutina pero que de repente deja de hacer uno de los días. Todo esto llega a su clímax en la escena final de la película, donde viene otro hombre asqueroso y ella se prostituye de nuevo. Por primera vez se muestra el sexo, pero luego, cuando ella se está vistiendo, sin decir nada más, coge unas tijeras, apuñala y asesina al hombre. Entonces ella se marcha llena de sangre al salón, donde se queda a oscuras mirando la nada en un plano de varios minutos. En este plano, nosotros, los espectadores, la acompañamos, y aun no sabiendo qué está pensando, podemos más o menos intuirlo, hasta que finalmente la película se acaba. Normalmente las historias ficticias son extraordinarias, pero esta es la historia más ordinaria y aburrida del mundo, que de golpe se vuelve extraordinaria, ya que sucede un asesinato. La peli pasa de ser prácticamente no narrativa a crearse una estructura de causa y efecto. Todo lo que hemos visto durante estas 3 horas, esos planos solitarios y eternos en los que ella poco a poco va rompiéndose, culminan en esta catarsis, ella asesinando al hombre, que es casi una representación de ese patriarcado que la aplasta y la tortura diariamente. Es una película muy extrema, cuya forma lleva al límite tu paciencia y pone en cuestión las barreras de lo que el cine puede ser. Por eso los espectadores que la ven, o la aman, o la odian. Y yo la odio con toda mi alma. Desde que salió a la lista siempre he querido ver la peli, pero evidentemente al mismo tiempo no quería verla. Hasta que en la universidad me obligaron a verla y fue una experiencia cercana a la tortura. Yo me sentía como Alex en La Naranja Mecánica, poco a poco perdiendo la cordura con cada minuto que pasaba. Es jodidamente insoportable e imposible de ver a no ser que te las quieras dar de guay presumiendo de lo cinéfilo que eres. Pues sí, he visto una película belga de 3 horas sobre una señora pelando patatas. Es una pérdida de tiempo aburridísima. Y siempre está el listo que dice, en realidad el punto de la película es que sea aburrida, ya lo sé, y eso no la convierte en buena. Porque si de verdad vamos a juzgar la película no como entretenimiento, sino como una obra de arte, vamos a juzgarla de verdad bajo ese baremo. Porque para ser una película supuestamente humanista que captura la esencia de la realidad, no se siente sincera en ningún minuto de su metraje. Todas las decisiones formales que toma Chantal Akerman no existen para servir los temas de la película, no, son un sinfín de elementos redundantes que existen con el único propósito de llamar la atención sobre sí mismos. Oh, mira qué larga es esta película, mira qué aburrida es, mira cómo pela patatas, si no te gusta es que no la entiendes. Se dice que esta película tiene una mirada que no juzga a su protagonista en ningún momento, sino que tan solo te la muestra e intenta generar empatía. Pero yo creo que hace lo contrario, hace espectáculo de su sufrimiento. Mucha gente critica la lista de Schindler porque, pese a tratar un tema tan horrible como el Holocausto, no deja de ser una película tremendamente entretenida. Y esto no es una cosa que han dicho 3 cualquieras en Twitter, no.
Esto es una cosa que ha dicho Michael Haneke, director que por otro lado se recrea en el sufrimiento de sus personajes. Pero hay mucha gente que comparte su lógica. Si una película trata un tema tan horrible como el Holocausto, no es ético que sea entretenida. Pero sinceramente, por mucho que la lista de Schindler tenga un montaje dinámico y Spielberg mueva la cámara de un lado a otro de manera divertida, creo que es una película que trata con muchísimo más respeto a sus personajes que Jeanne Dielman. Porque en la película de Chantal Akerman no puedo evitar notar cierto grado de morbosidad en las imágenes, casi espiándola y haciéndola sufrir para sorprender al espectador con lo larga y aburrida que es la peli. El evitar los travelling, los primeros planos o cualquier otro tipo de expresividad a través de la puesta en escena no genera ese respeto que tanto se dice hacia su personaje, sino que le hace parecer estar atrapada en una jaula para que la película pueda mirarla y dejar al espectador en shock, de nuevo buscando llamar la atención sobre cómo es la peli sin servir a los temas que está intentando tratar. Por muchas críticas morales que quieras decir de la lista de Schindler, la realidad es que es una película que te emociona y te entretiene y que ha llegado a muchísima gente, y Jeanne Dielman no hace ninguna de esas cosas. Para mí el arte se basa siempre en lo que te hace sentir una obra, y esta película busca hacerte sentir rabia, aburrimiento, desesperación y al final algún tipo de catarsis, pero esa falta de sinceridad en sus imágenes me hace desconectar tanto de la película que no siento nada. Es una película que solo me genera desinterés. Y podrás pensar, bueno, quizá el slow cinema simplemente no es para ti. Y sí, no es un género que me apasione, pero hay otras películas de slow cinema que sí me han hecho sentir y sí me gustan. Por ejemplo, Taste of Cherry es una película iraní sobre un hombre que se quiere suicidar. Su plan es cavar un hoyo en mitad del desierto, meterse dentro y dispararse. Pero claro, necesita a alguien que vaya a la mañana siguiente a enterrarle cuando él ya esté muerto. Los 95 minutos que dura son básicamente el protagonista buscando a alguien que se preste a hacer ese desagradable favor, pero todos se niegan. Y a lo largo de la película vemos pequeños atisbos de esperanza que hacen que el protagonista ponga en duda su decisión de quitarse la vida. Después de conocer a mucha gente, por fin encuentra a alguien que accede, y el final de la película es un plano extremadamente largo de él tumbado en el hoyo, y no sabes si de verdad va a suicidarse o no. Es tremendamente emotivo acompañar a alguien así durante lo que podrían ser sus últimos momentos de vida. La película termina antes de que él tome una decisión, y depende de lo optimista que seas tú, creas tu propio final feliz o triste. Otro gran ejemplo es Cure, una película que va sobre un hombre que hipnotiza a las personas para que cometan crímenes. Y lo más curioso es la puesta en escena que elige el director. El estilo de planos largos y patrones repetitivos que tiene la película casi que hipnotiza al propio espectador. Todo esto mezclado con una sensación de estar atrapado en una pesadilla. Jeanne Dielman no tiene nada de eso. Aprecio su idea y definitivamente me sorprendió bastante su final, pero el conjunto me resulta tan antipático que no soy capaz de conectar con la película. Y sigo sin tener ni idea de cómo quedó primera en el top. Ya no por su calidad, sino porque ¿cómo conocía tanta gente esta película? Porque la mayoría de personas la conocemos a raíz de este top. Pero claro, en mi clase de la universidad había mucha gente a la que la película les había encantado y tenían buenos argumentos para defenderla. Y además no deja de ser una de las películas con mejores valoraciones en Letterboxd. Porque a pesar de detestarla tanto como la detesto, aquí estoy, haciendo un vídeo analizándola casi un año después de verla. Porque pese a odiarla, es una película en la que pienso de vez en cuando. Y no solo pienso en ella para insultarla, que también, sino que de verdad me hace reflexionar sobre las posibilidades del cine como arte. Cuando alguien te recomienda ir a un museo, te suelen decir que te va a hacer pensar, pero casi nadie te dice eso cuando te recomienda una película. La gente suele decir, esta peli te va a gustar. ¿Pero realmente es necesario que una obra de arte te guste? ¿Acaso su principal función es entretenerte y dejarte un buen sabor de boca? ¿Acaso una película que es una obra de arte no puede removerte por dentro, aburrirte y hacerte sentir un profundo odio hacia la misma? ¿Por qué el cine tiene que limitarse siempre a agradar? Las primeras películas nacieron como espectáculos en los circos, por eso es costumbre comer palomitas, pero ¿eso tiene que ser así eternamente? ¿El cine como medio artístico está condenado para siempre a ser primero un entretenimiento y luego un arte? Eso es lo que me pregunto a veces, pero luego recuerdo que hay muchísimas películas que me entretienen, me emocionan y me hacen pensar a partes iguales. Quizá nosotros, como espectadores, cuando vemos una película deberíamos dejar de lado el me ha gustado o no me ha gustado e intentar centrarnos en qué nos está diciendo la obra y si lo consigue a través de sus recursos artísticos. Y es muy fácil caer en el elitismo cuando se pone en duda la calidad artística de obras populares, porque sí, hay obras populares que son una mierda, pero es que también hay obras súper independientes con pretensiones muy artísticas que también son una mierda, y hay películas comerciales que emocionan y llegan de manera mucho más efectiva y duradera al público de lo que lo hace Jeanne Dielman, porque en el fondo es necesario que existan todos estos tipos distintos de cine, y lo ideal es que los espectadores le diéramos una oportunidad a todos,
todos, desde las pelis de La Roca hasta Jean Dielman, porque en el fondo todas esas películas son cine y por lo tanto todas son arte, porque eso no significa que sean buenas. A veces una obra de arte puede ser mala y está en las manos del resto de seres humanos hacer esa valoración, porque para eso existe el arte, para emocionar, para entretener, para debatir y para pensar.